Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta cápsula correspondiente a la guía número 5, la cual tiene que ver con el módulo de soldadura industrial. El tema a tratar el día de hoy tiene que ver básicamente con los pasos que debe cumplir un buen soldador para elaborar un cordón adecuado, un cordón resistente, ¿cierto?, con buena penetración y que garantice la resistencia frente a los esfuerzos externos que pueda tener la pieza. Recordarles que estamos trabajando con puntajes de 0 a 100, siendo el 100 un 7 y el 60 un 4. El objetivo de aprendizaje: unir y reparar elementos mediante actividades de corte y soldadura en posición plana, horizontal y vertical, con equipos de oxígeno y arco manual, soldadura TIC y MIC, utilizando adecuadamente las herramientas, las máquinas y los elementos de protección personal. Los objetivos de esta actividad, de esta guía: el primero, conocer los pasos para elaborar correctamente un cordón de soldadura, conocer y comprender el concepto de dilatación y contracción en los metales, conocer las posiciones en la soldadura industrial, conocer los tipos de uniones empleados en soldadura al arco eléctrico y conocer y comprender los patrones de cordones más empleados en la soldadura industrial. Es importante señalar que estos 5 objetivos ya fueron resueltos y ya fueron vistos en las actividades 1 y 2 correspondientes a esta guía, las cuales fueron trabajados en las últimas 2 semanas. Muy bien, es simple. Esta guía tiene un formulario Drive al final para que ustedes, solamente pinchando el link, puedan acceder al formulario y contestar. Sin embargo, se les recomienda siempre leer cuidadosamente la guía antes de contestar. Obsérvela, vayan mirando y vayan contestando. Esa es una buena estrategia. Apóyense con sus compañeros y, por supuesto, apóyense con el profesor. Me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar. Ustedes busquen la herramienta que más les acomode, ¿ok? Si no pueden acceder al Drive, lo que tienen que hacer es desarrollar esta guía y simplemente enviársela al profesor Miguel Melo si son del tercero año E, o al profe Daniel Castillo, quien habla, ¿cierto?, que es del tercero F. Así de simple, cumpliendo por supuesto con la formalidad del envío, como siempre lo hemos hecho. Vamos con la primera parte. Pasos a considerar para elaborar un buen cordón de soldadura. Son varios pasos. El primero, preparar correctamente los materiales a soldar. Preparar correctamente los materiales a soldar. Cuando hablamos de preparar, hablamos de limpiar correctamente el material. Si es un material nuevo, limpiarlo con un trapo para sacarle todo ese barniz de protección que trae para que el arco no se aísle. Si es un material viejo, antiguo, con un cordón que esté ya de muchos años, ¿qué es lo que se hace? Se limpia con un esmeril angular y un disco de desbaste hasta sacar ese cordón viejo, ¿cierto? Y dejar el material lo más limpio posible para poder trazar un cordón nuevo. Sin embargo, también hay una parte importante acerca de preparar correctamente el material a soldar y que tiene que ver con el uso de uniones correctamente y de biseles. Los biseles, los vamos a ver un poco más abajo, son pequeños ángulos que se les realiza a los materiales para que el cordón tenga buena penetración. Esa es la primera parte. El segundo punto importante a considerar para un buen cordón es elegir el electrodo apropiado. Y el electrodo apropiado, ya lo vimos en clases anteriores, tiene que ver con la resistencia que yo busco de mi material, tiene que ver con la polaridad que me permite el electrodo, con la corriente con la cual trabaja, etcétera, etcétera. Otro punto sumamente importante y que tiene que ver ya con la práctica misma es regular la intensidad de la corriente adecuadamente. Acá tenemos una tabla resumida para el trabajo en taller y que nos habla, por ejemplo, del espesor de las placas versus el diámetro que se recomienda y la intensidad de amperaje que se recomienda. Entonces, yo debo regular la máquina de acuerdo a estos datos que están acá. No es llegar y colocar cualquier amperaje. Si mi placa tiene 5 milímetros, yo tengo que buscar acá, entre 4 y 6. Me dice que tengo que usar un electrodo de 1/8 y que el amperaje debiera ser de 90 a 135. Cuarto punto importante: respetar la distancia y ángulo del electrodo respecto a la soldadura. Por ejemplo, este es mi electrodo y yo debo guardar un ángulo entre 45 y 70 grados aproximadamente entre la pieza y mi electrodo,
para que el arco sea el adecuado. Hay varios movimientos más que hay que respetar, como por ejemplo la velocidad de avance del electrodo. Y la velocidad de avance tiene que ver también con la velocidad de penetración del electrodo. A medida que se va desgastando el electrodo, yo tengo que ir bajando el electrodo para que se vaya realizando el arco. Pero a la vez tengo que llevar una velocidad de avance, que más abajo al final lo explico con bastante elocuencia para que todos tengan claridad de eso. El avance es el movimiento del largo del cordón. ¿Ok? Si esa velocidad no es la correcta, mi cordón no va a quedar bueno. Y aquí tenemos varias posibilidades, ¿ven? Una buena velocidad de avance, mucho voltaje, velocidad de avance insuficiente, mucha velocidad de avance. Ahí tienen algunos ejemplos. Esos son los puntos que yo debo considerar. 5 puntos que debo considerar a la hora de pensar en realizar un correcto cordón de soldadura. Muy bien, otros puntos a considerar, y ya empezamos a hilar fino, tiene que ver con la dilatación y la contracción que se produce en los metales de soldadura. La dilatación es un efecto que se produce cuando se realiza el arco eléctrico. Durante el arco eléctrico se concentra mucho poder calórico en ese sector. Y eso hace que las partículas del material se alejen, se dispersen, ¿cierto? Pero luego se produce el otro efecto, que es el de contracción. Cuando se enfría el material, esas partículas se unen con mucha rapidez y eso produce que las piezas se deformen. Básicamente la dilatación y la contracción producen deformación en las piezas. Ahora, es difícil evitar la dilatación y contracción. Lo que sí podemos hacer es disminuir un poco los efectos que tienen estas dos fuerzas en nuestros metales. Por ejemplo, una manera de reducir ese efecto es utilizando menos cordones de soldadura o menos pasadas de cordones en un mismo lugar. Por ejemplo, aquí vemos que hay muchos cordones de soldadura en un sector y lo que recomienda es que sean menos. Mientras menos cordones yo trace en un sector, menos efecto de dilatación y contracción voy a tener. Otra forma es evitar, que tiene relación con lo que dice arriba, es evitar depositar mucho material de forma excesiva en un puro lugar. Por ejemplo, si mis placas no son muy gruesas, no tienen gran espesor, y yo pretendo soldar con un puro cordón estas dos placas, claramente se van a doblar porque se van a calentar mucho acá, se van a dilatar mucho y después la contracción va a ser el doble más fuerte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los extremos de la placa se van a levantar y se va a deformar. Entonces, evitar eso. Otra forma es realizar soldadura alternada, tal como lo muestra la figura. ¿Ven? Una soldadura acá, después nos saltamos un espacio y otra acá y después otra acá, siempre dejando espacios intermedios, cosa de darle un sentido, un espacio para que las partículas puedan expandirse y luego contraerse sin mayor deformación. Esa es la idea de dejar estos espacios. La otra forma, lo dije arriba, es preparar adecuadamente las piezas. Acá vemos dos piezas que van a ser unidas, pero a las cuales se les practicó un bisel. Este es el bisel, un correcto biselado. Eso va a garantizar que yo no tenga que trazar tantos cordones de soldadura, porque con pocos cordones yo voy a llegar rápidamente a unir las dos piezas, sin grandes complicaciones. Ejecutar soldaduras de retroceso, tal como lo muestra la figura acá. Otra forma de utilizar estas fuerzas de contracción y reducirlas es trabajando de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero unir dos placas que van en forma de 90 grados, tal como lo muestra acá, e inclinar levemente la que va en sentido vertical, cosa que cuando yo le aplique el cordón se va a dilatar, pero cuando se enfríe, al contraerse, va a tirar esta placa y la va a dejar en 90 grados. Esta es una desviación leve. Otra manera de aprovechar estas fuerzas, podemos abrir un poco las placas, separarlas un poquito, ¿cierto? Para que se contraigan. A medida que avanza la soldadura, ¿cierto?
estas se van a contraer y se van a unir, evitando que se deformen, sino que al contraerse van a quedar en la misma posición que uno quiere. Curvar las placas un poco al lado opuesto de la soldadura, tal como lo muestra acá, también puede ser una forma. Equilibrar la fuerza de contracción, tal como lo decíamos, soldando en forma alternada con otras fuerzas. Aquí se muestra también, si fuera una cañería, yo voy soldando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se fijaron? En forma alternada. Otra manera es ir martillando el cordón. Eso hace que las tensiones internas, estas partículas internas, no se junten con tanta violencia y vayan contrayéndose poco a poco. Emplear prensas también. Yo puedo utilizar, tal como lo mostraba en un dibujo arriba acá, prensas, ¿ven? Prensas para fijar la pieza y de esta manera evitar que la deformación sea muy grande. Eso. Punto 3. Las posiciones en la soldadura. Bueno, las posiciones en la soldadura se diferencian de acuerdo a lo siguiente. Pueden ser planas, pueden ser horizontales, verticales y sobre cabeza. Esas son las 4 posiciones que tenemos. Ahora bien, la normativa ANSI AWS hace algunas distinciones. Aquí vemos, por ejemplo, que hace una distinción con una letra F y una letra G. La F significa fillet o soldadura en ángulo. Y la G significa groove, ranura. Es decir, se le hace una pequeña ranura a esta soldadura. Y veamos entonces, tenemos las uniones del tipo filete que en plano se denominan un F. También tenemos la soldadura de filete horizontal, reconocida como 2 fillet o 2F. La vertical, 3 fillet y la sobrecabeza, 4 fillet. Ahí está. Por otro lado, tenemos las uniones biseladas. ¿Se acuerdan del bisel que hablábamos arriba? Muy bien. Estas uniones biseladas en un plano se reconocen como 1G, 1 grover, una ranura, ¿cierto? En la posición horizontal, las uniones biseladas se conocen como 2G, 2 ranuras. Vertical, 3G y sobre cabeza, 4G. Y por último, tenemos la designación de las posiciones según las uniones de tubería. Por ejemplo, para soldar una tubería en plano se conoce como un G, una ranura. En horizontal, la unión de tubería se conoce como 2G. Y en vertical, la unión de tubería se conoce como 5G. Y por último, una de las más complejas que hay, la sobrecabeza en la unión de tubería se conoce como 6G. Es importante que ubiquen estas posiciones al soldar según su número y su designación, porque las empresas que entregan calificaciones para que ustedes se acrediten como soldador calificado, les van a pedir, bueno, ¿en qué posición se quiere calificar usted? En plano, ya, pero ¿en qué? ¿En uniones de filete? ¿En uniones biseladas? ¿O en unión de tubería? Entonces usted tiene que ver ahí, de acuerdo a su habilidad, en cuál cree usted que se puede calificar. Estas son las posiciones, espero que hayan quedado claras. Seguimos. Tipos de uniones. Muy bien. Hemos visto los pasos para construir un buen cordón. Hemos hablado también de los efectos de la contracción y la dilatación y cómo los podemos reducir esos efectos, cómo podemos jugar a favor con ellos. Y también hemos visto los tipos de posiciones: plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. Ahora bien, pasamos ya a lo que es la soldadura propiamente tal. ¿Cómo yo puedo unir dos piezas? Vamos a la primera, unión a tope, tal como nos muestra la figura que está acá. Dos placas que han sido o que van a ser unidas a tope. Se topan unas con otras. Ahora bien, acá importante, las planchas con un espesor de 8 a 26 milímetros, el espesor de 8 a 26, que se unen a tope, requieren obligadamente de un biselado unilateral, significa en B, que lo vamos a ver más abajo.
Si las placas son de 2 a 40, requieren un biselado en X, doble biselado en las esquinas. Si las planchas son menores a 8 milímetros, no requieren un biselado, sí requieren una pequeña separación de 1 a 2 milímetros. Miren qué simple. Unión a tope, una de las que más se usa. Unión en T, ahí están, una placa horizontal y otra vertical. Cuando los bordes de las planchas verticales se biselan, por una o ambas caras, entre las piezas horizontal y vertical, se deja una holgura de 2 a 3 milímetros para obtener una muy buena penetración. ¿Ok? Si yo las quiero unir y lograr una muy buena penetración, les dejo un pequeño bisel y la separo en la parte baja de 2 a 3 milímetros para que la soldadura tenga una muy buena penetración. Y me garantice, ¿cierto?, que pueda soportar los esfuerzos a los cuales va a ser sometida. Uniones traslapadas. Son dos placas que se montan unas con otras. Importante acá es recordar que este método de solapado permite unir cuando este solape es no menor a 12 milímetros. Lo mínimo son 12 milímetros para que tengamos una buena costura. Luego se aplica un cordón de soldadura por esa parte y otro por esta parte acá. Son cordones tipo filete. Uniones en ángulo. Se colocan las placas previamente unidas, ¿cierto? Tal como lo muestran acá en ángulo recto u otro ángulo y se aplica un cordón de soldadura por la parte superior. Normalmente solamente por esta parte y en muy pocas ocasiones solamente cuando se requiere se hace un cordón internamente, en ángulo. Y las uniones de borde. Las uniones de borde se utilizan en placas que tienen, o piezas mejor dicho, que tienen un bajo espesor. Hablamos de menos de 1 milímetro, 0,5, 0,7, 0,3. Cosa de poder doblar la placa. Si es mayor a 1 milímetro, el doblez es más complejo. La soldadura que se utiliza acá para realizar ese cordón normalmente es una TIC o soldadura oxiacetilénico. ¿Ok? Uniones de borde. Eso con respecto a las uniones, espero que les haya quedado claro. Repasémosla un poco. Soldadura a tope, en T, de solape, en ángulo y en borde. Muy bien, ahora sí, entendimos los tipos de unión, nos vamos a lo que son los tipos de soldadura y bisel. Cuando yo tengo claridad del tipo de unión que voy a usar, ¿cierto? Tengo que definir ahora cuál es el tipo de soldadura que voy a usar, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica de soldadura que voy a usar? Entonces, si voy a usar una en ángulo, como aparece acá, un tipo unión en ángulo, el tipo de soldadura debiera ser de filete. Este es uno de los más usados, el de filete, por si acaso. Tenemos también de relleno, o tapón, perdón, de relleno, y tenemos la soldadura de bisel. Cuando las placas se biselan, hay un tipo de soldadura de bisel y otra de tapón, la cual se realiza perforando una placa para llegar a la otra, ¿cierto? Y lograr unir con el cordón. Los tipos de biseles que hablábamos arriba, ¿cierto? Sobre todo en la unión a tope, hablamos de la unión biselada en B y en X. Ahí está la unión biselada en B, ¿ven? Tiene que ver con el bisel independiente 1 y en otra placa. Y en X está acá. Ahí forma una X, ¿ven? Ahí va formando una X y aquí forma una B. También tenemos la variación a escuadra, la tipo J, bisel único, en donde se hace un bisel solamente en una de las placas, y en bisel tipo U o doble bisel. Cada uno de ellos tiene una aplicación. La soldadura de filete y la de bisel son las que más se utilizan. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que leerlo y entenderlo poco a poco. Los tipos de cordones o tejidos en la soldadura. Resulta como un poco extraño el nombre que se le da, ¿cierto? Pero los cordones encordados de soldadura tiene que ver con el tejido, con la forma en que yo realizo mi cordón de soldadura. Ya hay varias formas. Yo le hablaba que hay varios movimientos, pero básicamente son tres, ¿cierto? Que están acá. Acá están los tres movimientos que más se deben utilizar. El movimiento de avance, el descendente y el oscilatorio. Este oscilatorio tiene que ver con el cordón de soldadura, el patrón de soldadura. La forma que yo le voy a dar. Puede ser zigzag, en donde yo voy con el electrodo de un punto al otro, me detengo acá un poquito, vuelvo, me detengo, vuelvo. Voy haciendo una forma de zigzag. La otra forma es como forma de J. Voy construyendo, elaborando una J a medida que voy avanzando con mi electrodo.
también puedo ir haciendo una forma de C, como aparece aquí, o una forma de cuadrado, o la de círculo, que es la más empleada, la de círculo, y es la más fácil para aprender. De hecho, los compañeros que ya comenzaron a elaborar cordones en el colegio lo están haciendo en círculo porque es la más fácil. Y el entrelazado o figura en 8, que también lo vimos en las actividades anteriores. Cada uno de ellos tiene una aplicación, siendo el patrón circular el que tiene mayor aplicación. Se utiliza mucho en soldadura plana, en posición plana, en junta a tope, en T, en esquina, etcétera, etcétera. El patrón en C es bueno para la mayoría de las soldaduras 1G planas, pero también se pueden usar en posiciones verticales 3G. El patrón de soldadura en J funciona muy bien en juntas de solape planas, un fillet. Todas las juntas verticales 3G y soldaduras horizontales 2G a tope y solape. ¿Se fijaron? Todas tienen una aplicación. Y ahí están los movimientos, los 3 movimientos del soldador, que tienen que grabárselos muy bien porque esto es lo que más les cuesta en la práctica. Cuando una persona quiere aprender a soldear, tiene que manejar estos 3 movimientos de buena forma para poder construir y elaborar un buen cordón. No solamente preocuparme de la forma, del patrón del cordón, sino que también tengo que ir preocupándome del avance, tengo que ir avanzando con mi electrodo. Y además, tengo que ir preocupándome del movimiento descendente del electrodo, porque estos electrodos son consumibles y a medida que se consumen, se desgastan. Por lo tanto, que si yo no voy descendiendo o no voy penetrando, no voy aumentando, no voy bajando mi electrodo, el arco se va a perder. Por eso que esta parte se aprende netamente en la práctica. En la práctica yo debo dominar mi mano y lograr realizar estos 3 movimientos. Repito, el oscilatorio, que tiene que ver con el patrón del cordón de soldadura, el de avance, que lo vimos arriba, ¿cierto? Un buen avance me va a dar un buen cordón, un mal avance me va a entregar un cordón poco resistente, mal realizado, etc. Y el movimiento descendente, que es el que me va a permitir mantener el arco. Si yo no desciendo con este electrodo, yo pierdo mi arco. Así de simple. Bueno, espero haber sido claro, espero que esta guía, esta cápsula educativa les sirva para aquellos que no van a ver la explicación del profesor durante la clase. Decirles que la actividad o la guía propiamente tal tiene preguntas de verdadero y falso, tiene también términos pareados y hay preguntas de desarrollo, verdadero y falso también, y hay preguntas de desarrollo que tienen que ver con un estudio de caso. Insisto, por favor, no desarrollen rápidamente la guía, van a tener una semana para hacerlo, háganlo bien. Vayan revisándola, léanla primero, entiéndanla y vayan paralelamente mirando y desarrollando el formulario de ahí. Cuídense mucho, me despido y que les vaya súper, súper bien. Cuídense, apliquen las medidas de autoprotección, no se olviden. Y eso. Chao.